Probablemente esta iniciativa que viene a solucionar y a beneficiar a muchos transportistas de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Dicho. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Auto. Gracias, presidente. Este proyecto tiene dos elementos completamente distintos. El primero, bastante fácil y expedito, que es simplemente resolver una incertidumbre jurídica para que se aplique la ley que favorece la condición insular de aislamiento extremo que tiene Isla de Pascua, para que se clarifique la exención tributaria que la beneficia. Y el segundo tema es de suyo muchísimo más complejo, porque nació y todavía está en el artículo de ley la palabra excepcionalmente, pero ocurre que ese excepcionalmente se ha ido continuando en el tiempo y estamos hoy día aprobando una ley que va a prorrogar por 4 años esta situación excepcional. Y claro, sigue siendo excepcional porque no hemos hecho lo que a mi juicio tenemos la obligación de hacer como Estado, que es revisar las características y la pertinencia del impuesto específico a los combustibles. ¿En qué sentido? El impuesto específico a los combustibles, que surgió el año 86 para reconstruir el país después del terremoto del 85, grava a todos los vehículos que circulan por las carreteras. Y el sentido que tiene era recaudar los recursos necesarios para la reconstrucción, para la mantención de las carreteras. Pero ocurre que 30 años más tarde, las carreteras son financiadas por quienes circulan por ellas y por lo tanto el impuesto a las carreteras, al uso de las carreteras, no es otro que el peaje. Y sin embargo, seguimos cobrándole el impuesto específico solo a los vehículos que circulan por las carreteras. Y la retroexcavadora, que está tan de moda en la faena minera, no paga impuesto específico al combustible. La camioneta de transporte en el aeropuerto tampoco paga impuesto específico al combustible. Entonces la primera pregunta es, ¿persiste la razón que explique la discriminación entre un impuesto que solo pagan aquellos que circulan por las carreteras? Francamente, no hay razón alguna para que persista esta discriminación. Dicho esto, tenemos una situación excepcional con el transporte de carga que es bastante justificada porque tiene que ver con las familias más vulnerables, porque el precio del transporte de carga incide de manera definitiva sobre el precio de la canasta familiar, particularmente del más vulnerable. Las frutas, las hortalizas, las verduras, evidentemente subirían de precio si no existiera este reintegro. Reintegro por lo demás que está bien concebido, porque se reintegra 80% a los pequeños y en una gradación que va luego a 70, 52 y a 31 a los más grandes. Es decir, tiene algún sentido redistributivo en el sentido de que hace pagar proporcionalmente más a los que tienen más, que es un principio muy caro, por lo menos para parte importante de este hemiciclo. Pero yo pregunto, misma razón, misma disposición, dicen los numerosos abogados que tiene este hemiciclo. Y díganme ustedes, ¿por qué tendríamos que reintegrar parte importante del impuesto específico al diésel, al camión que transporta carga, para que el bolsillo del destinatario del material transportado no sufra, es decir, la verdura o la fruta, etcétera? ¿Por qué habríamos de reintegrar a quienes transportan carga y no habríamos de reintegrar a quienes transportan personas? Me pregunto yo.
a quienes hemos definido como transporte público menor en la ley que peleamos aquí con Alejandra Sepúlveda y con Leopoldo Pérez y René Manuel García para que se entendiera a los taxis colectivos como transporte público menor. Y yo digo, francamente, no hay ninguna razón para que no hagamos reintegro también a los que por lo demás son pymes o microempresas en su abrumadora mayoría, y podríamos aplicar el mismo criterio de progresividad. Yo quedo insatisfecho, como quedé insatisfecho con el ministro Larraín las 2 veces que se discutió esto mismo acá y donde planteamos lo mismo, pero tengo una luz de esperanza porque el ministro Arenas, por primera vez, por lo menos desde que yo estoy aquí en el Parlamento, señaló expresamente que van a hacer un estudio integral de las características de este impuesto, de la pertinencia de este impuesto, de la universalización de este impuesto, que es un impuesto relevante porque genera más de 2.000 millones de dólares al erario fiscal y, como bien nos explicaba el ministro, es un impuesto de fácil recaudación. Y a los servicios de impuestos internos les encantan los impuestos fáciles, pero no por fáciles que sean los impuestos se pueden continuar consagrando para el futuro situaciones de discriminación como las que tenemos acá, que parte importante de quienes consumen petróleo no pagan ese impuesto y parte importante de quienes consumen y que son microempresarios y que transportan personas no reciben el beneficio que recibe el transporte de carga. He dicho. Muy bien. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra a la diputada señora